Bienvenidos a la casa de Dios. Gracias, chicos, hermoso, hermoso todo. Qué hermoso ambiente, qué hermosa unción en esta mañana. Y quisiera en esta mañana traer una enseñanza más que una predicación y que el Espíritu nos ministre. Porque una de las cosas que he venido viendo en este tiempo es cómo le cuesta a la gente perdonarse a sí mismo. Cómo le cuesta a la gente, más allá que Dios ya los perdonó, que la sangre de Cristo los limpió, pero por ahí se siguen ahí enojados con ellos mismos por el pecado que cometieron. Qué tonto fui de haber hecho esto. Se sienten sucios, se sienten indignos, se sienten no merecedores de la gracia, del amor de Dios, y se siguen condenando, se siguen culpando cuando Dios ya los perdonó, cuando Dios ya los limpió. Pero hay algo en ellos que todavía está ahí. Por eso esta palabra, que cuando usted la escuche va a entender muchas de las cosas que hemos venido predicando todo este tiempo. Lo del viernes fue hermoso, ahí está Mati, fue una palabra tremenda que ahora también va a traer claridad a esa palabra en algunas áreas para que podamos entender las cosas que hemos venido predicando, que hemos venido mostrando. Y hoy quiero hablarles de cómo Dios va a restaurar a David después de haber cometido su mayor pecado. ¿Ustedes conocen cuál fue el mayor pecado de David? ¿Cuál fue? No, ¿cómo se pensa, Uría? Fue malo eso. Pero el mayor pecado de él fue el censo. Porque en el pecado de Uría y Betsabé murió Uría, murió el bebé, pero con el censo murieron 70.000 personas. O sea que el pecado más grave, el mayor pecado de David fue el censo, y se necesitó de una gracia derramada, se necesitó de un altar de gracia, de misericordia, se necesitó del fuego de Dios derramando para perdonar el mayor pecado de David. Si usted conoce esta historia, está en Primera de Crónicas 21, también está en Segunda de Samuel 24, pero quiero enfocarme en Primera de Crónicas 21. Y el mayor pecado fue el censo, que le costó la vida a 70.000 hombres. O sea, imagínense en una nación 70.000 personas, 70.000 hombres que dejaron viudas a sus esposas y huérfanos a sus hijos. O hijos también que murieron. Y hasta el rey David estuvo a punto de morir por este censo, por este peste, hasta que se arrepintió en el altar de la gracia. Esta historia comienza en el capítulo 20, después de una gran victoria. David y sus valientes venían de matar gigantes. No sé si alguna vez has tenido una victoria sobre un gigante que amenazaba tu vida. Un gigante puede ser una enfermedad, puede ser un problema matrimonial, puede ser una crisis, puede ser un problema económico, puede ser tu hijo en adicciones. Y venían de matar gigantes, victoria sobre victoria, sobre esos gigantes que estaban asolando al pueblo de Dios. Y dice ahí, vamos a leer este capítulo 21, entonces Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo en Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes de su pueblo: id, haced censo de Israel, de Beerseba hasta Dan, de norte a sur, e infórmenme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Jehová: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto, que será para pecado a Israel?
porque estaba prohibido hacer censo de parte de Dios. Mas la orden de Israel pudo más que Joab. Y salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y en Judá 470.000 hombres que sacaban espadas. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque ha hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, el profeta personal de David, diciéndole: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una para que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti 3 años de hambre, o 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con espada, o 3 días la espada de Jehová, que esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad: estoy en gran angustia, pero ruego que caiga en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Y así Jehová envió una peste a Israel, y murieron de Israel 70.000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo el ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, y con una espada desnuda en su mano, extendida contra Israel. Y entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga peste al pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó al profeta personal de David, llamado Gad, que le dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de ¿quién? De Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad, que le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio el ángel, por eso se escondió junto a sus 4 hijos. Y Ornán trillaba trigo, y viendo David Ornán, y miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces David dijo a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad del pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Te voy a dar bueyes para holocausto, trillos para la leña, trigo para la ofrenda, te lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, siendo que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que no me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí.
y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto, y el altar del holocausto que estaba en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allí a consultar a Dios, porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el holocausto para Israel. Gracias, Señor, por esta palabra que tú traes en esta mañana, que sea una enseñanza con revelación escritural para transformar nuestras vidas. Amén, amén y amén. Voy a hacer un resumen, porque explicar todo esto y conectar a lo que yo quiero conectar me llevaría entre 4 y 5 horas toda la enseñanza que tengo sobre este tema. Pero quiero hacerlo lo más corto posible. Aquí vemos en esta historia, como les decía, después de una gran victoria o de grandes victorias, Satanás tentó e incitó a David a hacer un censo de norte a sur. Sus hombres, especialmente su mano derecha, Joab, le dijo: estás haciendo una locura, no lo hagas, no hace falta. Porque en definitiva lo que estaba haciendo con este censo, porque no era un censo como lo hacemos aquí en Argentina, para saber cuántos viven en una casa, esposa, hijos. No, esto es un censo donde querían saber cuántos hombres estaban capacitados para ir a la guerra. Y el informe del censo dice que había 1.570.000 hombres preparados para la guerra. Este censo enojó a Dios en gran manera, y sobre todo lo enojó porque lo hizo David. Ese David que en el Salmo 20, en el versículo 7, él va a hacer una declaración tremenda: mientras los hombres confían en carros, en caballos, en su fuerza, yo confío en el nombre de Jehová. De pronto aquel que había puesto su confianza en Dios, que conocía que lo mejor para ir a una batalla, para enfrentar cosas, era confiar en Dios. De pronto ese que escribió en el Salmo 20, yo no soy como los otros humanos que confían en sus ejércitos, en sus caballos, sino que yo confío en Dios. De pronto dejó de confiar en Dios. Desconectó su confianza en Dios y empezó a confiar en sus fuerzas. A ver cuánto ejército tengo, cuántos hombres, cuántas espadas. Y esto enojó muchísimo a Dios. Y David, después, parece que se le pasó ese estupor que el diablo le había puesto y lo había cegado, y reaccionó: ¡qué locura hice! Sintió el enojo de Dios en su corazón. Sintió que Dios se había apartado de él. Sintió el vacío del silencio de la voz de Dios. Él que vivía en comunión constante, que cantaba salmos, que Dios le hablaba, que Dios lo mimaba. Sintió ese apartarse de Dios y sabía que Dios estaba enojado por lo que había hecho. Y Dios estaba muy enojado, que ni siquiera quería hablarle directamente. Lo iba a hacer a través de su profeta, del profeta personal de David, llamado Gad. David entendía que su pecado tiene consecuencias. Y usted lo sabe, que todo pecado tiene consecuencias. Por más que Dios te perdone, los pecados tienen consecuencias. Entonces le mandó a hablar a través de Gad. Cuando vio David que el ángel de Jehová, y aquí en este pasaje usted lo sabe porque lo he explicado mucho, aquí el ángel de Jehová no es cualquier ángel. El ángel de Jehová es Jesús. Es una teofanía. Teofanía es la aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y esta es una de esas ocasiones donde Jesús
aparece y desenvaina su espada y empieza a matar a través de una peste y mata 70.000 hombres. Y cuando llega a la era, iba directo a Jerusalén, pero cuando pisa la era de Ornán el Jebuseo, se detiene. Y Dios dice, ay. Ahí algo pasó, que usted hoy va a tener la revelación. Y Dios se arrepintió y le dijo, mira, voy a detener mi mano, pero necesito, David, que vos elijas qué castigo quieres. ¿Qué castigo quieres vos? ¿Quieres pasar 3 años de hambre? ¿Quieres que te persigan tus enemigos 3 años? ¿O quieres que yo te castigue con una peste? Y David había elegido, yo prefiero que tú me castigues, porque mis enemigos no van a tener misericordia de mí. Pero vos, Dios, vos sos un hombre, un Dios rico en misericordia. Vos vas a tener misericordia. Vos vas a soltar tu favor, tu gracia, tu misericordia. Es a David el que se le revela la misericordia y la gracia de Dios en este pasaje. Y así salió el ángel, mató 70.000, y cuando se dirigía a Jesús, como te contaba, se detuvo ahí en la era de Ornán el Jebuseo. Y David vio al ángel en una dimensión, dice que estaba el ángel entre el cielo y la tierra. Vio a Jesús entre el cielo y la tierra con la espada desenvainada, ahí sobre la era de Ornán el Jebuseo. Y entonces él y los ancianos de Israel, David, corrieron ahí y se tiraron y se postraron a los pies del ángel. Ningún ángel va a permitir que vos te postres a sus pies, salvo que sea Jesús, el ángel de Jehová. Por eso sé que es una teofanía. Y se tiró y dijo, yo soy el pecador, ¿qué tienen estas ovejas? ¿Qué tiene tu pueblo? Mátame a mí, mata a la casa de mi padre, mi descendencia. Yo me hago cargo. David se hizo cargo de su pecado. Cosa que muchas veces no se hacen cargo de sus pecados. No, yo pequé porque aquel me miró mal. Yo pequé en reacción de aquello. Si hubiera usted en mi lugar, ¿cómo no hubiera pecado? Siempre excusas, como las puso Adán. Por culpa de la mujer que vos me diste, por eso pequé. Y ahí el ángel de Jehová, Jesús, le vuelve a hablar a través del profeta Gad. Y le dice, decile a David que si quiere que me detenga, que me construya un altar. Aquí, en la era de Ornán el Jebuseo. Entonces David fue, y cuando llegaba ahí a la era de Ornán, salió Ornán y le dice, ¿qué pasa, rey? No, tengo que construir un altar en esta tierra para que se pare la peste. Ah, sí, te regalo la tierra, te doy el holocausto, te doy la madera, te doy hasta la ofrenda, haz lo que quieras. No. Yo te la voy a comprar por su justo precio. Ni siquiera te voy a chicanear para que me hagas una rebaja, porque no quiero hacer una ofrenda que no me cueste nada. No voy a hacer un sacrificio, un holocausto que no me cueste nada. No, yo te lo voy a pagar. Y le pagó todo lo que correspondía, el valor justo. Y cuando preparó el altar y puso el holocausto, la leña, los animales sobre el altar, Dios respondió con fuego sobre el altar. El fuego descendiendo del cielo sobre un altar significa la aprobación de Dios. Que Dios aprueba ese sacrificio, ese altar, que Dios aprueba tu vida. Porque no se olvide que el altar de Dios somos nosotros hoy.
El altar de Dios hoy está en nuestros corazones. Por más que haya un altar en la iglesia, vos sos el altar de Dios. Y cuando Dios nos promete fuego, porque Dios nos dijo que nos iban a bautizar en agua, en espíritu y en el bautismo en fuego es el bautismo cuando Dios aprueba tu vida. Si todavía no has sido bautizado en fuego, y no es temblar un poquito y sentir, hay un fuego que me quema, sino el fuego de aprobación de Dios a la vida en santidad que llevas. Cuando descendió el fuego y comió el holocausto, entonces el ángel guardó su espada, porque Dios estaba satisfecho. Cuando David se arrepintió sinceramente de su pecado, Dios lo perdonó de su peor pecado y levantó allí un altar que daba testimonio de la gracia y de la misericordia de Dios. A tu mayor pecado, Dios puede convertirlo en un testimonio para su gloria. Lo hizo conmigo, con mis adicciones, lo hizo conmigo cuando restauró mi matrimonio, de mis pecados, cuando uno se arrepiente y sinceramente Dios levanta un altar de testimonio, que fui salvo, que fui libre, que fui restaurado, no por mis obras, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Y David declaró que donde estaba el altar de la gracia y de la misericordia, él lo dedicaba para construir el templo. Él ahí declara, hace una declaración: yo dedico esta era, la era que acabo de comprarle a Ornán el Jebuseo, yo la dedico para construir la casa de Dios. ¿Está? Porque en ese altar, ¿qué experimentó David? David experimentó la gracia, la misericordia de Dios. Porque ¿sabe qué pasó ahí? Poneme el Salmo 30, versículos 10 y 11. Porque ahí Dios cambió su lamento en baile y cambió su tristeza en alegría. En el Salmo 30, versículos 10 y 11. ¿Lo tienen? No lo tienen. Dios cambió, ¿qué cosa? Su lamento en alegría, su tristeza en alegría y su lamento en baile. Léame, por favor, ¿qué dice el título de ese salmo? Léalo en Reina Valera en su Biblia. Dice así en la mía: acción de gracia. ¿Y qué más? Dedicación de la casa de Dios. Dedicación de la casa, dice. Este salmo fue escrito, el Salmo 30, por eso bajo el título dice: este salmo fue escrito a causa que Dios lo liberó de sus pecados, y por eso este salmo está hecho en el momento de la dedicación de la casa de Jehová. Y usted sabe que David no va a construir el templo. David no va a construir la casa la va a construir Salomón, su hijo. Pero él, en esa tierra, en ese altar, él dice: aquí dedico esta tierra para que se haga la casa de Dios. No sé si está entendiendo la palabra profética, que es un año de dedicar la casa. Dedicarle la casa a Dios. ¿Cuántos son casa de Dios? ¿Cuántos tienen a Dios viviendo en ustedes? ¿Cuántos son casa de Dios? Bueno, creo que este es el año para dedicarle esa casa a Dios. Ojalá esté entendiendo esto. Ese lugar, la era de Ornán el Jebuseo. Ahora vayamos rápidamente, si me siguen, a Segunda de Crónicas 3.1. Segunda de Crónicas 3.1.
Dice así: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán el Jebuseo, y comenzó a edificar en el mes segundo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A dónde edificó Salomón la casa de Dios, el templo de Dios? En la era de Ornán el Jebuseo, o Aruma, según si lo lee, es el mismo nombre que se usa para en segunda de Samuel 24. De Ornán el Jebuseo. ¿A dónde edificó? ¿Y dónde quedaba? Versículo 1. ¿Dónde quedaba la era de Ornán el Jebuseo? En el monte Moriah. Aleluya. Bueno, aquí estamos entrando después de esta pequeña introducción a la palabra, a la enseñanza. En el monte Moriah, el ángel de Jehová, cuando entró al perímetro de la era de Ornán el Jebuseo en el monte Moriah, se detuvo porque tuvo visión de Dios. Jesús, el ángel de Jehová, se detuvo en ese monte, en el monte Moriah, en la era de Ornán el Jebuseo, porque 1000 años antes, Génesis 22:2, pasamos a Génesis 22:2. Génesis 22:2 dice, Dios le habla a Abraham, le dice: ahora toma a tu hijo, tu único hijo, a Isaac, al que amas, y vete a la tierra y ofrécele un holocausto sobre uno de los montes que yo te mostraré. En el monte de Moriah. ¿Qué había pasado 1000 años antes? Abraham se había desconectado de Dios. Abraham había cometido su mayor pecado. Había sacado a Dios del primer lugar de su vida y había puesto en el primer lugar en su corazón a Isaac, su único hijo, su amado. Y en el versículo 11 vemos, ¿quién aparece en el versículo 11 de Génesis 22? El ángel de Jehová. El ángel de Jehová, dando voces desde el cielo, le dice: mira, no mates al muchacho, porque acabo de ver que lo ibas a sacrificar. Acabo de ver que lo acabas de sacar del primer lugar de tu corazón y me has vuelto a poner a mí. Así que no lo hagas, porque yo ya me he provisto de un sacrificio. Ay. Y había un carnero ahí que lo mató en lugar del muchacho. ¿Se acuerda? Un corderito. Pero ¿quieres saber lo que realmente pasó? Dios le estaba diciendo a Abraham: para la mano, no lo mates. Te has vuelto a conectar conmigo. Así que no es necesario matar a tu hijo. Porque el privilegio de matar, que un padre mate a un hijo a causa del mayor pecado, no va a ser tuyo. Ese es un privilegio mío. Porque yo ya me he provisto. La palabra provisto significa adelante, visto, de ver. Yo ya he visto adelante que en este monte yo ya me he provisto del Cordero de Dios.
El monte Moriah es el monte Calvario. Así usted está imaginando esto. Cuando el ángel de Jehová llegó a la era de Ornán, el Jebuseo miró para atrás y vio a Dios ahí hablando con Isaac, con Abraham y con Isaac, y diciéndoles: no hagan este sacrificio porque lo voy a hacer yo, porque yo ya me he provisto. Y se vio él como el cordero y miró para adelante, estaba él en ese monte, en el monte Calvario, que es el monte Moriah. Se vio él como el cordero de Dios y vio a su padre sacrificándolo en el altar en forma de cruz. Mire, no sé si usted entiende que él vio que en el monte Calvario Jesús murió para librarnos del mayor pecado de toda la humanidad, de todos los mayores pecados, de todo, del más chico al más grande, de todo el pecado de la humanidad. Jesús, el Cordero de Dios, fue sacrificado para que por la gracia de Dios fuéramos perdonados de nuestros mayores pecados. Por la gracia, perdonados de todos nuestros pecados, los más chicos y todavía esos que nos autocondenamos. Pero faltaba el fuego que descienda. Escuche esto. Ojalá algún día pueda ir yo a ver esto en Jerusalén, y usted también. En el monte Calvario, donde fue crucificado Jesús. Mire, aquí quiero que lo entienda. Ya en aquella época de David ya había un tabernáculo y había un altar, pero en el altar estaba la espada de Dios y eran sacrificios en la carne. Por sus obras ellos querían justificarse ante Dios, pero la visión de David de la gracia y la misericordia, por eso el altar en la era de Ornán el Jebuseo, que era por la gracia, por eso dijo: no, yo no quiero ir a ofrecer de vuelta allá en Gabaón sacrificios. Dejen que ahí, aquí hay gracia, aquí hay misericordia. Y ahí en el altar, donde se construye el templo, la casa de Dios, pasando el muro, está el monte Calvario o el monte Moriah, donde es crucificado Jesús. Y a 600 metros de la cruz, a 6 cuadras, está el aposento alto. Donde cayó el fuego de Dios sobre sus discípulos, sobre la iglesia. Mire, yo quiero que lo entienda. Jesús va a morir en Pascuas. Al tercer día resucita. Después pasa 40 días. ¿Se acuerdan lo que les prediqué hace poco? 40 días el Cristo resucitado, predicándoles y enseñándoles del reino de Dios a sus discípulos. Y el fuego de Dios desciende en otra fiesta, Pentecostés. Porque son 50 días, penta 5, 50 días después de la Pascua. 3 días y resucita, más 40 días. ¿Cuántos días esperaron para el bautismo en fuego? 7 días. 7 días. Ahora, Jesús está ahí en Hechos capítulo 1, enseñándoles del reino. Los tipos estaban enloquecidos. Salgamos a predicar. Le dice: no. Ustedes no van a salir todavía. Ustedes tienen que ser aprobados.
Ustedes tienen que ser aprobados, ustedes no están en condiciones todavía. No, ustedes tienen que ser aprobados. Mire, yo creo que uno de los más grandes errores que comete la iglesia a veces es mandar a los nuevitos a predicar o a hacer guerra espiritual. Si usted fuera al ejército, si usted se metería, vamos a suponer, en la aeronáutica, usted llega y quiero hacer guerra espiritual, déme en el avión que me subo y voy a ir a bombardear. Dice, ¿estás loco? No sabes ni manejar el avión, te sube, vas a caer, vas a destruir la propiedad nuestra, te vas a matar vos y vas a matar a un montón de personas capaz, si caes sobre una casa o lo que sea. ¿Por qué si los ejércitos en la tierra saben que no se puede usar gente hasta que no esté aprobada? ¿Por qué en la iglesia hay gente que quiere predicar, ser líder, cantar, servir, sin todavía estar aprobados? Sin saber a dónde se están metiendo. Jesús sabía que necesitaba el fuego de Dios, que sean aprobados para que puedan, porque el fuego de Dios no solo trae la aprobación, sino te empodera. Recibirás poder de lo alto. O sea que el fuego te va a dar el poder que vos necesitas para cumplir tu ministerio. Entonces Jesús los envía ¿a qué? Al aposento alto. ¿Qué van a hacer en el aposento alto? Esperar. Nunca los envió a orar, no los envió a alabar. Olvídense esas tonteras. No son tonteras, es lo bueno que pueden hacer. Pero Jesús nunca los mandó a orar. Jesús les dijo, vayan y esperen. Vayan y esperen. No le dijo, vayan y oren. Eso es bien de evangélico, que no conoce la palabra. Pero usted que la conoce tiene que saber que Jesús los mandó a esperar. ¿A esperar qué? El fuego. Porque sin la aprobación y sin el empoderamiento de Dios no pueden servir. Iba a fracasar la iglesia. Pero gracias a que ellos esperaron, hoy seguimos en pie como iglesia de Jesucristo. Entonces los mandó a esperar. ¿Y sabes qué hicieron en estos 7 días? No me contesten orar. No. En estos 7 días vino el proceso de sanidad y de restauración. Se va a parar, lea por favor Hechos capítulo 1, después en su casa y estudien. Se va a parar Pedro, porque a Dios no se lo espera sin hacer nada. Las esperas en Dios son activas. Entonces Pedro se va a parar en medio de los 119, porque con él eran 120 discípulos, y dijo, tenemos que arreglar el problema de Judas. Tenemos que arreglar el problema de la traición de Judas. Porque todo el mundo sabe que por culpa de Judas, Jesús fue entregado para que lo maten. Tenemos que arreglar ese problema de Judas, y lo tenemos que arreglar de 2 maneras. Para que pueda venir el fuego y restaurarnos como un altar vivo. Para que podamos ser esa casa de Dios. Y nosotros, después lea las cartas de Pedro y va a entenderlo mejor, porque nosotros tenemos que ser las piedras vivas que contienen la presencia viva de Dios, la gloria de Dios. Porque el templo de Dios no son paredes, es la iglesia, somos nosotros hechos con piedras humanas, piedras vivas, para que Dios pueda descender con fuego. Entonces tenemos que arreglar este problema. Y ¿sabes qué? Primero nos está faltando una piedra, porque no hay altar de Dios de 11 piedras. Todo altar de Dios es con 12 piedras. Así que tenemos que solucionar ese problema. Nos falta una piedra ministerial, una piedra fundamental, que era el lugar, que era el ministerio que ocupaba Judas, que era el tesorero, el apóstol financiero del grupo apostólico de Jesús. Entonces, ahí fue elegido Matías como el apóstol número 12.
Ese fue el primer paso. La piedra 12 del altar tenía que estar. Y lo siguiente que hicieron fueron arrepentirse del pecado, del mayor pecado de Judas, entregar al Hijo de Dios, al Maestro, a Jesús. Pero ellos también se arrepintieron de sus pecados, porque todos, en más o en menos, habían negado a Jesús. En más o en menos habían traicionado a Jesús. Y entonces empezaron a arrepentirse, porque si no hay un genuino arrepentimiento de tus pecados, no va a haber no solo el perdón, sino tampoco va a haber el fuego de aprobación. Entonces ellos pasaron 7 días sanando sus corazones y restaurando su relación con Jesús, y ahí empezaron a perdonarse. Yo te perdono, porque si no te perdono y vos no me perdonas, no podemos estar unánimes juntos. Y Dios necesitaba, para el comienzo de su iglesia, que todos estén unánimes juntos. Necesitaba restaurar relaciones. Pero vos, Pedro, lo regaste y vos lo abandonaste, y yo fui el único que estuvo en la cruz. ¿Y ustedes dónde estaban? Dejaron de echarse las culpas, dejaron de mirar la paja en el ojo ajeno, se desató el perdón. Y cuando ya estuvieron en un mismo espíritu, en un mismo sentir, Dios respondió con fuego sobre sus cabezas, aprobando y empoderando a la iglesia. Dios siempre va a responder con fuego en un altar donde se confiesa y se arrepienten de sus pecados. No solo de mis pecados, sino que también soy capaz de perdonar los pecados que otros hicieron sobre mi vida. Porque eso es lo que nos enseñó Jesús. Señor, perdona mis ofensas como yo perdono a los que me ofendieron. Porque si no hago eso, no me conecto con Dios. Y si no me conecto con Dios, Dios no me aprueba y no desciende fuego sobre su vida, sobre mi vida. Dios derrama su gracia, su misericordia, para cambiar tu lamento en baile y tu tristeza en... ¿Sabe qué significa cambiar? Transformar tu mayor pecado en tu mayor gloria. Y no por obra tuya, sino por la gracia y la misericordia, el perdón y el amor de Dios. Hay una transformación de realidades. Y hoy Dios quiere liberarte. ¿De qué? De las consecuencias de tu mayor pecado. Porque todo pecado tiene consecuencias que tenemos que pagar. Pero Dios quiere sanar tu alma. Quiere sanarla de todos los daños que te causó tu mayor pecado y volver a conectarte con su corazón. Por eso yo quiero que en esta mañana, ahí donde estás, cierres tus ojos. Cierres tus ojos y te arrepientas de todos tus pecados para que Dios te sane, para que Dios te restaure y para que descienda el fuego de Dios sobre tu vida. Yo declaro que en el nombre de Jesús, el verdadero amor está echando fuera de tu corazón el temor. Que el verdadero amor, Jesús, está echando todo dolor, toda tristeza de tu corazón. Yo declaro que se está cortando toda atadura producida por tu mayor pecado. Porque a veces los pecados nos atan a maldiciones, nos atan a relaciones indebidas, nos atan a cosas de las cuales Dios quiere liberarnos. Por eso está cortando esas ataduras, esas cadenas, esas cuerdas de impiedad producidas por tu mayor pecado. Y Dios te sana y te hace libre de todos los efectos producidos por tu mayor pecado. Por eso ahí donde estás, dile al Señor: Padre, perdóname. Padre, perdóname
de haberte negado, de haberte traicionado. Perdóname si como Abraham no te puse en el primer lugar de mi corazón y puse otras cosas, mi pareja, mis hijos, el dinero, la fama, mis deseos, mis ambiciones. Perdóname, Señor, si he tenido el pecado, como David, de confiar en mis recursos, en mis fuerzas, en mis capacidades, en mi dinero. Confiar en espada, en carros, y no confiar en tu nombre, Señor. Perdóname, Señor, si como la iglesia primitiva estaba lleno de ímpetu, de ganas de servirte, pero todavía no había sanado mi corazón, porque todavía estaban ahí las consecuencias de haberte negado, de haberte dejado solo en la cruz, de haberte traicionado, de haber dejado tu altar incompleto. Líbrame de todos los efectos producidos por mi pecado. Y ¿sabes qué, Señor? Yo me perdono a mí mismo. Yo me perdono a mí mismo. Porque a veces Dios ya nos perdonó ese pecado tan grande que cometimos, pero nos seguimos sintiendo culpables, sucios y merecedores de su gracia. Es como si eso fuera una condena que vamos a tener toda una vida, como una cruz que tenemos que cargar por la eternidad. Pero ¿sabes qué? Dios está aquí en los perímetros de su gracia, en los perímetros de su casa, en los perímetros de la era de Ornán el Jebuseo. Ahí hasta el ángel de Jehová se detiene, porque hay un lugar santo destinado para la gracia y para el perdón de tus mayores pecados, donde la misericordia de Dios se extiende sin límites para amarte, para perdonarte, para darte una oportunidad, para transformar, para cambiar tu lamento en baile y tu tristeza en alegría. Oshe karabakia bakora bakoashe.